Wow. Dale un aplauso fuerte a Dios. Alfa, omega, principio y fin. Mientras los niños van a su culto, a ser bendecidos por la palabra de Dios, quiero entrar de inmediato a la palabra porque quiero que las 3 horas que ustedes me dan, utilizarlas bien. Gracias, Señor. Lucas capítulo 18, versos del 1 al 8. Lucas capítulo 18, versos del 1 al 8 es la palabra que vamos a trabajar en este día. Dios la trajo a mi corazón. Entiendo que el Señor quiere enseñarnos algo hoy, así que presta atención. Dile que está a tu lado, presta atención a la palabra hoy. Eso, Brenda, eso es. Dios va a hablar, no me hables tú. Lucas 18, versos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarle que debían que orar. ¿Cuándo? Siempre. Sin desanimarse. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional por si notan alguna diferencia. Orar siempre sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios, ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continúa el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. Y quiero que subrayen esa expresión del Señor. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Y quiero que se quede con esa pregunta en el corazón. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. En tu palabra estamos cimentados en ella, Señor Dios. Nos afirmamos una vez más, Padre, porque sabemos que podemos caminar confiados, Señor, si seguimos lo que en ella dice. Es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Y ella misma dice, Señor Dios, que el que cree en ella, el que la escudriña, el que la busca, el que la escucha, que la pone por obra, por más torpe que sea, no se extraviará nunca. Así que afirmando esa verdad, caminamos, Señor, y sabiendo, Padre, que tú has de hablar a este pueblo, te pedimos una vez más que sea tu voz, no la mía, tus pensamientos, no los míos. Que seas tú, Señor Dios, transformando la mente, el corazón y las vidas de cada uno de los que escuche esta palabra. Hoy, aquí en este lugar, a través de las redes sociales, o luego, Señor Dios, por la grabación que queda. Yo sé que seguirás bendiciendo a muchos, Señor, que le escuchen, porque es tu palabra y tu palabra es viva. En el nombre de Jesús. Amén. Junio 26, último domingo del mes de junio. Y la verdad es que cuando miro hacia atrás, desde junio del 2021 a junio del 2022, para nosotros en nuestra casa ha sido un año a veces incomprensible.
complicado. Recuerdo aquella noche de madrugada donde me levanto con un dolor de estómago que no podía resistir, parecía que iba a parir algo. Aunque yo no sé cómo es el dolor de parto, pero uno cada vez que tiene un dolor muy fuerte lo compara con ese. Así que vamos a compararlo también. Luego de eso el diagnóstico. Luego de eso los tratamientos, las radioterapias. Luego de eso comienza el proceso de mi hijo Eliel con su pie en diciembre. ¿Qué navidades aquellas? Navidades en el hospital. Sale del hospital, pensábamos que ya estaba bien. Semana Santa en el hospital. Sale del hospital, pensábamos que ya estaba bien. Verano en el hospital. Y recién hace unos días sale del hospital y ahora está todavía en la casa convaleciendo y tomando antibiótico por vena, así que nos hemos tenido que también graduar de enfermeros. No yo, mi esposa. Pero yo la vigilo para que todo se haga bien, ¿sabe? Ah, no, yo sigo bien las instrucciones. Pero ¿qué les digo con esto? Ha sido un año extraordinario cuando tantas cosas se suman y uno tiene que caminar a través de los procesos donde Dios te va guiando, te va llevando. Cosas que no olvido es que el Señor nos daba una palabra unos meses antes de ese mes de junio del año pasado. No sé si se fue el micrófono, se fue allá la consola o se apagó algo por acá. No pierdan el hilo. Manténganse ahí. Seguimos ahora. Tranquilos, alabe a Dios. Uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Testing, testing. Ya venimos, ahí, ya estamos llegando. Ya llegamos. Cosas que pasan con la electrónica. Pues unos meses antes de ese mes de junio del 2021, Dios nos había dado una palabra. Y fue un momento donde veíamos muchas cosas pasando y muchas cosas buenas ocurriendo y muchos cumplimientos de palabra de Dios. Y uno pues se hace la idea de que ya todo va corriendo bien y de repente recibimos esta palabra de parte de Dios que nos dice: yo te veo dando duro con un barrón, batallando. Y yo me quedé dentro de mí y decía, bueno, yo pensaba que ya yo había terminado de batallar. Después de todos estos años de lucha, de batalla y viendo que Dios está haciendo cosas extraordinarias en medio del pueblo. Y esa palabra pues se quedó en mi espíritu porque me veían dando duro con un marrón, pero que luego se veía una gran ciudad que esperaba, algo hermoso que venía. Y cuando en el mes de junio me da ese dolor y tengo que ir a la sala de emergencias y comenzar a hacerme una serie de estudios, el gastro lo conseguimos rápido, los doctores lo conseguimos rápido, fue algo también que Dios puso su mano, veíamos la mano de Dios, porque conseguir citas tan rápido no era tan fácil y las conseguí. Incluso cuando el gastro me hace la endoscopía, que saca la biopsia, realmente él no sabía, luego me lo expresa, me dice, yo no sé por qué yo te mandé a hacer una endoscopía, porque los resultados de tus CT ya decían que tú estabas bien. Yo me hubiera conformado con eso y no te hubiese hecho la endoscopía. Pero me hace la endoscopía y hace la biopsia y ahí surge y encuentran el cáncer que sabemos que ya Dios sacó de mi cuerpo. Estoy esperando solamente que el doctor lo confirme.
Y comienza todo ese proceso y nos trae el Señor a memoria la palabra otra vez. Antes del diagnóstico sé que Dios me habló y me dijo, yo estaré contigo en el proceso. Así que yo sabía que Él no me iba a sanar, sino que iba a estar conmigo, sino que iba a tener que atravesarlo. Lo que quiero decirles, porque al final el que sana es Él, aunque use la ciencia. Pero ¿qué les digo? Un año que cierra ya con este último domingo de este mes. Y esperando que Dios traiga una nueva temporada a la vida de la casa, no solamente nuestra, porque sé que en este año no hemos sido los únicos que hemos entrado en ese ciclo. Así que no me considero que he estado solo en ese camino, porque sé que hay muchos aquí que han tenido que atravesar, como dicen por ahí en la jerga popular, la salsa y el guayacán. ¿Usted sabe lo que es la salsa y el guayacán? Los que han entrado a los montes saben. No pisaba la salsa eso, se le enjenaba en los brazos. Y todo eso ha formado en nosotros estamina, persistencia, perseverancia. Y hemos comprendido el significado de lo que es persistir. Y dentro de estas semanas, los últimos 3 mensajes han tenido que ver con la identidad del reino, y este es el tercero de esos mensajes. Y hemos estado trabajando con respecto a eso. Cómo tenemos que tener esa identidad, reflejar esa identidad. Vimos que no se define por lo que tengo ni por cómo me veo. Ese fue el primer mensaje, hablando del apóstol Pablo, que decía, ya ustedes no me digan más. O sea, a él lo señalaban, decían que no era apóstol, que el llamamiento, todo eso. Y él decía, no, si mis marcas, lo que da a conocer mi llamado, yo lo llevo en el cuerpo, que son las marcas de Jesucristo. Y así todos tenemos que tener esas marcas para dejarle una marca a las generaciones por venir. Para dejar un legado a esas generaciones que ellos puedan seguir y caminar sobre eso. Una marca que demuestre nuestra marca. Luego de eso hablamos de cómo el tener esta identidad clara nos ayudará a mantenernos firmes hasta el fin. ¿Se acuerdan? El mensaje pasado hablábamos de esa escritura de Mateo. Un poco de escatología, pero viéndola desde el punto de vista de nosotros mismos. Y de aquellos que el apóstol Pablo también señala que en algún momento se va a levantar una ola de apostasía, de gente abandonando la fe. Y dice que son muchos los que van a abandonar la fe. Y tiene que ver con ese asunto de la estamina, de resistir. Vimos que es realmente el evento más marcado, la señal que nos va a dar a conocer que estamos ya en el final, es esa apostasía, es ese abandono. Y que lo mejor que no podemos hacer nosotros es evitar que eso toque nuestra casa, evitar que toque nuestra vida, evitar que toque nuestros pensamientos, que nosotros no seamos de esos que abandonamos la fe, sino de los que afirmamos la fe para que nuestras generaciones sigan adelante. Hablamos un poco de cómo la familia y la fe están deteniendo ese avance de lo que hoy quieren llamar un solo gobierno mundial, la globalización, todo esto que se habla. Y cómo ellos mismos, trayendo a colación una persona que no estaba hablando como parte de la iglesia, sino un hombre secular que establecía de que lo que detenía a esta gente de progresar en sus deseos es la familia y es la fe. La familia, porque todavía nosotros como padres instruimos a nuestros hijos y lo que nosotros decimos es verdad para nuestros hijos. Y si nosotros los instruimos y los enseñamos bien, no importa lo que el sistema de instrucción quiera enseñar, no los va a cambiar. La fe, ¿por qué? Porque respondemos a una autoridad más alta. Y por razón de que respondemos a una autoridad más alta, no nos movemos de nuestras convicciones y nadie nos quita lo que hemos recibido. Como cantamos, ¿cómo no voy a creer? Por lo que lo he visto hacer. Esa es la fe. Y hablábamos al final de eso, de que la fe es lo más importante de todo esto porque es lo que sostiene a la familia. La familia es sostenida por la fe.
Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y así llegamos a la escritura que el día de hoy el Señor trajo al corazón. Una escritura que es de esas escrituras que uno ya ha predicado antes sobre ellas, pero como que ahora Dios trae una luz adicional para que volvamos a mirar, como dice Dante Gebel, con ojos nuevos esa escritura, con algo fresco, esperando que Dios te vuelva a hablar a través de ella. Y creo que Dios nos va a hablar hoy a través de esta escritura de una manera diferente. Vemos a Jesús dándole una enseñanza a sus discípulos y a nosotros también sobre la oración. Dice sobre la necesidad de orar siempre y no desanimarse. En otras versiones dice y no desmayar. Orar siempre y no desanimarse. Y muchas veces nos enfocamos demasiado en la respuesta de la oración, en lo que esperamos recibir por lo que hacemos. Yo oro para ver si recibo algo. Y ese es el enfoque que muchas veces le damos al asunto de la oración. Y por eso cuando no vemos que lo que estamos pidiendo se nos da de inmediato, desistimos, nos desanimamos y nos detenemos. Y Jesús le tiene que enseñar a sus discípulos que la oración no es solamente para que algo te sea concedido, sino que tienes que orar siempre y no desanimarte. Y creo que Jesús magistralmente en esta ocasión, aún así les dice que sí, que recibirán lo que piden, pero más que eso, quería formar algo en aquellos discípulos que los llevara a entender lo que venía después. Y que los llevara a atravesar todo lo que sabemos históricamente que atravesaron los discípulos. Porque si nos ponemos a ver la vida de ellos y cómo terminaron, fueron mártires por ese evangelio que ellos creyeron, por esa fe que ellos tuvieron. Dieron la vida por eso. Y en esta ocasión Jesús quería enseñarles algo que si no lo aprendían y lo abrazaban, no llegarían al final de lo que tenían que llegar. No llegarían a hacer todo lo que ellos hicieron. Solo póngase a pensar. ¿Qué tipo de convicción tenían que tener estos 12 discípulos? Los 11 y después Pablo que entra y aún Matías, yo sé que siguió sirviendo al Señor. Todos los discípulos de Jesús del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, del quinto siglo y hasta el siglo XXI en donde estamos. ¿Qué se requiere tener para seguir adelante a pesar de las circunstancias en las que ellos vivieron? Cuando se levanta un emperador en Roma y comienza a echarlos a los leones en el Coliseo, delante del aplauso y de la alegría y de la euforia de la gente que lo miraba porque eran un espectáculo para el mundo. ¿Qué se requiere para mantener la fe en las circunstancias en que esos hombres eran llevados a la muerte? ¿Qué se requiere para que el apóstol Pedro, según se escribe en la historia, cuando va a ser crucificado diga, no, yo no merezco morir como mi Señor, mejor póngame con la cabeza hacia abajo? ¿Qué se requiere para mantener la fe cuando eres perseguido? Y yo creo que Jesús en esa ocasión les estaba enseñando algo que hemos perdido de vista en esta escritura, porque nos hemos enfocado equivocadamente, quizás en algo correcto, pero no en todo el contexto de lo que Jesús estaba enseñando. Y las enseñanzas de Jesús hay que tomarlas con profundidad, aunque parezcan simples. Habla de un juez que dice, no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. No tenía temor de Dios ni consideración de nadie. Esto nos hace ver que no había ninguna razón para que ese juez le concediera cosa alguna a aquella mujer. No tenía ninguna razón para hacerlo. O sea que
en cierta forma podemos decir que este juez no tomaba decisiones basadas en los sentimientos que le produjera la condición del peticionario. Era una viuda, tenía unas necesidades, no se nos informa cuál era la necesidad, ella solo dice que quería justicia de su adversario, no nos dice quién era su adversario. Y cuando Jesús no nos dice tanto detalle de las cosas, pues nos da lugar y nos permite nosotros quizás utilizar un poco la imaginación, abundar un poco más y aplicarlo a nuestra vida cotidiana y a lo que tenemos hoy. Sin embargo, este juez le concedió a esta mujer lo que le pedía. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Es una pregunta que me surgió cuando estoy leyendo. ¿Por qué? Otro dato que se nos puede escapar es que no dice que la viuda era temerosa de Dios. Dice que era viuda. Y todos cuando leemos ese pasaje asumimos o concluimos que la viuda era una mujer temerosa de Dios. Pero no lo dice. Dice que era una viuda que necesitaba justicia. Y los que conocen la historia y el contexto histórico en el que está establecido y escrita esta palabra, sabemos que las viudas siempre tenían necesidad de justicia. Era algo cultural. Lo vemos a través de las escrituras constantemente, cómo Dios se aparece a las viudas para hacerle algún tipo de justicia. Envía a Elías a la viuda de Sarepta, Eliseo con aquella viuda de los profetas. Y en el libro de los Hechos surge una queja porque las viudas están siendo descuidadas y no se les está sirviendo. Y eso nos hace a nosotros quizás asumir la postura de que esta viuda era una mujer temerosa de Dios. Pero ahí no lo dice. O alguien puede leer que lo dice. Ahí dice, en el mismo pueblo que estaba el juez injusto y que no temía a Dios, ni tenía compasión de nadie, dice, en el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Así que las viudas representan esa parte de la sociedad que por su condición no pueden valerse por sí mismos. En aquella época el marido era el que traía el sustento a la casa. No en todos los casos, porque conocemos de la mujer virtuosa, conocemos muchos casos que se salen de esa norma, pero lo normal y lo cotidiano era que el hombre traía el sustento a la casa, y ahí vemos el caso de la viuda de Eliseo, que se muere su esposo, uno de los hijos de los profetas, y queda con deuda, y le iban a quitar los hijos, y viene donde Eliseo, y ahí es que llena las vasijas de aceite, y ninguna se vacía, y sabemos la historia, ¿verdad? Así que vemos en la Escritura, en el contexto histórico, donde se presenta esa necesidad de las viudas que representa la parte de la sociedad que por alguna condición no pueden valerse por sí mismas. Y no necesariamente quiere decir que ella era creyente, sino que era una persona necesitada de justicia, y conocemos que Dios es Dios de justicia. Y eso ténganlo presente para más adelante. Y dice que esta mujer fue durante algún tiempo delante de este juez a pedirle que le hiciera justicia, hasta que el juez cedió a su petición. Y ahora quiero que vean esto. Jesús les dice, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. Y ahí fue donde me despertó algo. Porque si Jesús quería enseñar sobre la persistencia de la viuda, hubiese dicho, tengan en cuenta lo que hizo esta viuda, que siguió yendo todos los días ante el juez hasta que recibió lo que pedía. Mas sin embargo, eso no fue lo que Jesús les dijo que vieran. Si yo fuese a aprender de la viuda, Jesús tenía que acentuar lo que la viuda hizo.
Pero él le dijo, aprendan de lo que dijo el juez. Y yo dije, ¿qué tengo que aprender del juez? ¿Qué tengo que aprender de este hombre injusto que no teme a Dios? Les estoy despertando la curiosidad, ¿verdad? Al loco porque le diga. Están como los que ven esa serie que quieren saber el final. Ya mismo vamos a llegar allá. Pero usted tranquilo, usted vaya asimilando la escritura. Así que Jesús le dice, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. En otra versión dice, aprendan de lo que dijo el juez. Y eso me trae a lo que entiendo el Señor nos quiere enseñar hoy. Creo que Dios nos quiere enseñar esto hoy. Porque ya sabemos que hablábamos la semana pasada o el domingo anterior. La semana pasada Samuel también unió el tema con identidad de hijos. Y anterior a eso hablábamos que se aproxima un tiempo de apostasía. Y les decía que no es que lo podamos evitar porque está escrito, pero sí lo podemos evitar que llegue a nuestra casa y a nuestras generaciones. Es nuestra responsabilidad con nuestros hijos, con nuestras generaciones y con aquellos que podamos tocar alrededor nuestro. Tenemos que hacerlo, tenemos que intentarlo. Y sabiendo esto, que muchos abandonarán la fe, y Jesús en todo momento estaba fortaleciendo la fe de sus seguidores para que no se fueran a apartar en momentos de dificultad. Si Él hubiese querido, o mejor dicho, creo que sí Él quiere que nosotros persistamos, permanezcamos, perseveremos en la oración, pero la motivación de esa oración es la que tenemos que analizar. Porque con esta parábola Jesús también quería enseñarle que no fueran como el juez. Te dirá, ahora sí que me complicó esto. Fíjense que les dijo, tengan en cuenta lo que dijo el juez. O aprendan del juez. Y si yo tengo que aprender del juez, yo tengo que analizar al juez. No a la viuda. Yo tengo que analizar al juez. La viuda persistió, sí que bueno. Y eso es bueno. Y lo interesante es que Jesús, es que estas claves gramaticales de Jesús son interesantes. Porque comienza la historia y el escritor del Evangelio comienza diciendo que Jesús les volvió a enseñar sobre la necesidad de orar siempre y no desanimarse. Y es como que eso te llevaba a otra dirección. Y entonces tú empiezas a mirar a la viuda, porque la viuda es la que ¿qué? Se mantuvo siempre persistiendo. Pero entonces Jesús te dice, aprende del juez. Yo digo, wow, aprende del juez. Este juez, debido a la presión de aquella mujer y a la insistencia, cedió ante la petición de ella. Escuche bien. Y quizás para el efecto del tiempo y el contexto, la decisión del juez por la viuda fue la correcta. Pero Jesús trae esta enseñanza en dos direcciones y que tenemos que analizar nosotros hoy. ¿Por qué? Porque por causa de la enseñanza y con la perseverancia, por causa de la perseverancia y de la persistencia, podrás alcanzar la meta, y eso es correcto. Pero fíjense que también nos quiere enseñar que por causa de la perseverancia y la persistencia del mal, podrás apartarte de la meta. Ahora sí que los tengo confundidos. Pero si me dan tiempo se los explico. ¿Cuántos me dan 20 minutos más? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15.
Como 30 me dieron 20 minutos, 30 por 20 son 600 minutos, así que estamos bien. Eso, gracias Roberto. La idea sería que al final los de la fe sean muchos y cuando el Señor venga encuentre a muchos en la fe. Créame que lo que detonó todo este análisis fue esa pregunta final. Cuando venga el Señor, encontrará a muchos con fe. Hallará fe en la tierra, en otras versiones. Y la idea sería que al final encuentre a muchos. Pero él mismo predice en Mateo 24, como veíamos hace unas semanas, que muchos se apartarán de la fe. Y que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando yo veo que es por haberse multiplicado la maldad, significa la persistencia del mal va a hacer que muchos se enfríen. La insistencia del mal va a hacer que muchos se aparten. La insistencia de aquellas cosas incorrectas bombardeando tu mente, tu casa, tu corazón, va a hacer que tu fe mengüe. Si se lo permites. El viernes Jorge nos hablaba un poco de la nueva película de Disney. Él no dijo el título, yo lo voy a decir. Yo soy un poquito más detallista. Lightyear. Donde presentan una escena que para muchos dicen, no, es una escena corta, es rapidita, es un momento, pero es que no necesitan mucho para infundir la mente de un niño. Usted no sabe que el niño tiene una vista y una mente y capta la pantalla diferente a nosotros. Captan las cosas que usted no capta en la pantalla. Ven cosas que nosotros no somos capaces de verla porque ya hemos perdido esa agilidad. Y ellos la tienen fresquecita. Y ese bombardeo constante de normalizar lo que no es normal. De naturalizar lo que es contra la naturaleza. De llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y no mire todo lo que está pasando en Estados Unidos ahora por la decisión de los jueces. Todas las protestas porque quieren seguir matando niños en el vientre. Por más que se le explica el proceso, lo que es la vida, dónde comienza, saben que están matando a un ser humano y con todo y eso quieren seguirlo haciendo. Y traen todas las historias que tocan al sentimiento, al alma, a la emoción. Y comienzan a ponerte los excesos de donde vino el caso de Roe versus Wade. La mentira de donde surgió y con todo y eso por 48 años estuvo ahí. Porque esta persona llamada Roe, que no se llamaba Roe, se llamaba de otra forma, pero pusieron Roe para guardar su identidad, mintió acerca de haber sido violada por una ganga de hombres. Ella simplemente quería que le hicieran el aborto y como estaba en un estado donde no lo permitían, como es Texas, y que no lo permiten ahora nuevamente por causa de revertir esa ley, pues de alguna manera ella quería alcanzar que se lo permitieran. Así que trajo la mentira. Una abogada se aprovechó de la mentira porque quería también echar hacia adelante su caso. Y de ahí surge lo que conocimos, Roe versus Wade, que elevaba a nivel de derecho el aborto. Interesantemente, eso estuvo ahí por 48 años y por 48 años hubo gente que no paró de litigar, persistió hasta que lo lograron derribar. Pero todo basado en una mentira. Así que al mundo no le importa lo que tenga que utilizar
para bombardear a nuestras generaciones, para bombardear nuestras casas, para bombardear nuestras mentes y para cambiar nuestra manera de pensar. El mundo quiere que tengamos una tolerancia que no podemos darle a pesar de que los amamos. Sí, porque se habla a veces de tolerancia, pero todo tiene un límite. Y los tenemos que amar y los vamos a recibir como lleguen. Porque el Espíritu Santo es el que hace el cambio en el hombre. Pero vamos a seguir predicando la palabra como es, con la verdad que es. Y cada cual tiene que tomar la decisión que tiene que tomar con su vida, igual que todos nosotros. Todos estamos en esta carrera corriéndola. No es que ya lo haya alcanzado, dijo Pablo, ni que sea perfecto todavía. Pero una cosa hago. Me olvido de lo que quedó atrás y me extiendo hacia adelante. Prosigo a la meta. Y esto todos los días lo tenemos que hacer. Todos los días morir. Todos los días enfrentarnos a nosotros mismos. Y quieren adoctrinar a nuestros hijos, queriendo vender algo que es contra la naturaleza, como si fuese natural, como si fuese correcto, como si se naciera así, como que Dios los creó así. Y toda esta gama de teorías modernas que se han surgido para definir o quitarle la definición correcta a la familia. Y todo esto que está viniendo es parte de lo que tiene que suceder. Pero yo lo veo también, como siempre les he dicho, que aquí el diablo no tiene plan, el único que tiene un plan es Dios. Y el plan de Dios ya está establecido y por eso tenemos las escrituras y las cosas están escritas. Para que nosotros sepamos que nuestra fe se tiene que fortalecer cada vez más porque va a ser perseguida. Nuestros hijos van a ser perseguidos por su fe y nosotros tenemos que fortalecerlos en ella. Darles herramientas para que puedan batallar contra todo eso. Y toda esta persistencia y bombardeo ha dado cabida de que han logrado convencer a muchos. Lo que antes era una minoría pequeña, ahora cada vez más es mayor, es más grande. Se hacen fuertes. Y gloria a Dios por lo que está pasando en los Estados Unidos, que parece que todo está revertiéndose. Y eso denota también porque en el tiempo final, igual que va a haber una cosa, también va a haber la otra. Va a haber una cosecha grande de almas. Y Dios tiene a sus escogidos, y Dios tiene sus momentos, Dios tiene sus naciones. Dios tiene tantas cosas en su plan que es difícil a veces entender el movimiento de todas las cosas. Pero yo veo esto que está sucediendo, de que hayan dado reversa en esa ley, de que ya sea de parte de los gobiernos. Y ahora bien les quiero decir algo como iglesia. Vean cómo votan en el 2024. Sí, quítense el rojo, el azul y el verde de los corazones. Los partidismos, quítense de los pensamientos. Y escuchen lo que esos hombres quieren decir o mujeres que vayan a estar ahí corriendo. ¿Dónde están parados con respecto a eso? Porque ahora cada estado tiene potestad de abolir el aborto. Y de decirle que no. Ahora tengo que decir algo más. Y esto lo hablo a la iglesia. Porque sí hay escritos que dicen que muchas de estas jovencitas se hacen abortos por temor a lo que le dirán o a la condenación que sufrirán. Se hacen abortos porque son mal vistas en muchos lugares. ¿Dónde nos vamos a parar nosotros? Porque tenemos que recibirlas igual y ayudarles, extenderle la mano, mostrarles que no es el fin, es el comienzo de una vida. Y si Dios la dio, la trajo con propósito. Somos la iglesia de Jesucristo, por amor de Dios. Tenemos que mostrar el carácter de Cristo y hacer las cosas como los haría Jesús. Jesús condenaba el pecado, claro que sí, lo vamos a seguir condenando, pero es para que no lo cometas, pero si lo cometes también lo perdona.
Él no quiere que falles. Pero si fallas, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre a Jesús. Tenemos que saber dónde nos vamos a parar. Porque no se trata tampoco ahora de celebrar de que sí, se abolió todo eso. Pero la gente sigue fornicando. O sea que van a seguir saliendo embarazos no deseados. Y vamos a tenerlos que recibir, amar, abrazar, guiar, instruir, ayudar. Somos la iglesia. Para que nuestras generaciones permanezcan en la fe. Así que con todo este bombardeo en muchas ocasiones vamos a tener que hacer, como decía Jorge, decirle a nuestros hijos, mira, no podemos ver eso. Eso no lo vamos a ver. Es lo que está en moda, a todo el mundo le gusta, aunque gracias a Dios mucha gente no ha ido a ver la película. No ha tenido las ventas que esperaban. Pero sea lo que sea lo más lo más último, lo más esperado en la historia, tenemos que saber dónde vamos a poner la raya. Hasta dónde vamos a llegar nosotros. Hasta dónde vamos a cruzarla o no. Porque dinero que usted pone ahí es dinero que usted está usando para que eso siga produciéndose. Cada cual con su conciencia. Pero si va a encontrar fe Jesús cuando venga, tiene que ser una fe correcta. No puede ser una fe diluida. Pero seguimos aquí en la escritura. Vamos a seguir aquí. Diga ouch por lo menos, si está aquí. Y por eso es que me está tan interesante cómo Jesús termina el pasaje. Porque les digo, que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Y lo primero que dice es que les hará justicia. Pero no por la insistencia. No porque tú te mantengas ahí diciendo, Dios, hazme justicia, Dios, hazme justicia, Dios, hazme justicia, Dios, hazme justicia. No. Porque Dios para hacer justicia no necesita mi insistencia, porque Dios es justicia. Dios es justo y ya Él me hizo justicia en la cruz del Calvario. Así eso es algo por lo que yo no tengo que insistir. Por eso Jesús les dice, les digo que sí, les hará justicia y sin demora. Y si algo va a llegar sin demora, yo tengo que persistir. Ok. Ustedes están bien confundidos hoy. Ustedes están diciendo, el pastor, yo no sé cómo va a aterrizar este avión, pero está a 30,000 pies de altura y con turbulencia. Tranquilo, póngase el cinturón que vamos a llegar. Así que Jesús aclara que Dios no tarda. Y esto es importante. Aunque ese juez tuvo que llegar al cansancio para poder responder a la petición y la razón por la que la hizo o respondió fue por el fastidio que le causaba aquella mujer que venía delante de él. Dios tiene un tiempo perfecto para sus respuestas y lo hace por amor. Así que Él no tarda, pero aún así Él quiere que tú perseveres y persistes. ¿En qué? En la oración. Porque la oración no es un canal solo de pedir. La oración es el canal de la relación. Es como yo me relaciono con Dios, es con oración. ¿Y cómo lo conozco? A través de su palabra.
y la experiencia que vivo con Él en oración. Por ende, si yo voy a tener una identidad del reino o una identidad de hijo, yo tengo que tener una conexión con ese Padre. Porque no hay hijos si no hay relación. Muchos podrán tener hijos biológicos, pero si nunca te relacionaste con Él, ese hijo no te va a reconocer como padre. Ya la turbulencia está pasando, ya mismo quito el sign de que se pueden soltar los cinturones. Es que yo creo que Jesús estaba enseñándole a sus discípulos un poco del carácter de Dios y otro poco de quitarle las malas costumbres que muchos de nosotros tenemos, que vamos delante de Dios solo para pedirle. Y estamos todos los días pidiéndole lo mismo, que a veces es contraria a la voluntad de Dios. Y Santiago tiene que decirlo: piden y no reciben porque piden mal. Y persisten en pedir, pero no reciben porque piden mal. Y tu persistencia no va a cansar a Dios ni va a cambiar lo que es Dios. Por eso es que en esta parábola no podemos poner a ese juez como Dios, porque ese juez cambia. Él cambió de opinión. Primero no le quería hacer justicia, después le hace justicia porque se fastidió de ella, porque se cansó de que tanto le pidió. Y a veces leemos esta parábola y pensamos que vamos a cansar a Dios pidiéndole. Yo le voy a decir, y yo le voy a decir, y yo le voy a decir, y tarde o temprano Dios lo va a hacer porque yo le voy a decir, y yo le voy a decir. Pero te tengo una noticia: Dios no cambia. Dios no se muda. Yo puedo pedir todos los días lo mismo, pero si va contrario a su voluntad, créeme que yo no voy a recibir nada. Ay. Y eso ha sucedido. Interpretamos, ponemos al juez como el tipo de Dios, pero Dios es justo, así que como es justo, Él me va a responder cuando yo le pida más rapidito, más bonito, más bueno, y lo va a hacer todo sin que yo tenga que estar ahí. No. ¿Sabes qué? Ese juez eres tú y soy yo, que por la persistencia podemos cambiar. Porque alguien nos insiste, nos hace cambiar. Y Dios quiere firmeza, convicciones, integridad, principios, cosas inmutables que nada lo pueda cambiar. Que no importa cuánto persistan, tú vas a decir no. Dios dice que eso no es así. Que no importa qué historia te traigan, tétrica, trágica. No, Dios dice que eso no es así. Y próximamente Jesús dice, y cuando Él venga, encontrará gente que haya creído hasta el fin. Hallará fe en la tierra. Encontrará gente de fe. ¿Cuánta fe quedará en la tierra cuando Él venga? La fe se ha diluido tanto y cada uno le tiene una definición diferente a la misma. Y la fe no es solo creer, aunque por ahí comienza el que cree. La fe es un estilo de vida. Es una identidad que llevas como señal. Es más, Jesús le dice a Pedro en una ocasión, y se lo voy a leer, en Lucas 22, verso 31 y 32, dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Lo primero es que los va a zarandear a todos, no solamente a Pedro. Pero yo he orado por ti, por Pedro, para que no falle, ¿qué? Tu persistencia, tu perseverancia, tu estamina, tu fe. La fe trae todo eso. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos que también fueron zarandeados. No lo puso ahí, pero está ahí. Sí, no lo puso ahí, pero está ahí. Tenemos que aprender a leer la Biblia. Jesús podía pedir que Satanás
no tuviera parte ni suerte con Pedro, que no tocara a los discípulos, que no se acercara a ellos, que podía reprender a Satanás para que ni tan siquiera los tocara con una vara. Pero, ¿qué pidió Jesús? Por la fe de Pedro. Por la fe de Pedro. Que no le fallara, que no le faltara la fe. Que en medio del proceso de dificultad que iban a experimentar con la crucifixión de Jesús, que no le faltara la fe. Y no se quedó ahí, sino que hizo una declaración de fe sobre Pedro. Porque le dijo: y cuando hayas vuelto a mí. Lo que me da a entender que Jesús sabía que la tribulación iba a hacer que Pedro se apartara. Pero también sabía que la fe que él le había instruido, la palabra que él le había sembrado, la confianza que él le había puesto, iba a ser suficiente para traerlo de vuelta. Oh my God. Oh Dios mío. Así que la oración de Jesús era para que eso no faltara, para que eso no fallara. Que a pesar que la tribulación, la confusión, el momento difícil que iba a vivir, negó a Jesús 3 veces antes de que el gallo cantara. Habló malo de momento allí en el patio. Se fue a pescar de nuevo. Pero cuando Jesús se le aparece a la orilla y le dice: ven, hijito, tira la red otra vez a la derecha. Él dijo: es el Señor. Yo vuelvo a Él. Yo vuelvo a Él. Yo sé que Él vive. Sí, porque muchos juzgamos y le tiramos piedra a Pedro. Ahora 2000 años de historia, ¿verdad? 2000 años después. Qué fácil es decir: no, si llego a ser yo, si llego a ser yo, lo niego también. Y a lo mejor ni vuelvo. Era importante para Jesús la fe. Y afirmarlos en la fe. Y que comprendieran las distintas facetas de la fe. Cuando te hayas vuelto a mí, Pedro, entonces fortalece a tus hermanos. Jesús sabía que el más fuerte de todos ellos era Pedro. Y que era el que iba a traer los demás si él permanecía. Porque cuando Pedro se fue a pescar, no fue solo. Algunos de los discípulos se fueron con él también. Por eso cuando están en la playa y Jesús entonces le habla y le dice: Pedro, tú me agape. Pedro le responde: Señor, claro que sí, yo te fileo. Apacienta mis corderos. Pedro, tú me agape. Señor, yo te fileo. Apacienta mis ovejas. Pedro, tú me fileo. Dice que se angustió porque le había preguntado 3 veces. Permítame decirle algo. Se angustió porque no estaba respondiendo con el mismo amor que Jesús le estaba preguntando. Y cuando Jesús le preguntó con el mismo amor que le estaba respondiendo, él dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te fileo. Tú sabes que todavía no llego al amor agape sacrificial. Tú sabes que yo todavía no llego a ese nivel de amor donde lo voy a dar todo por ti. Y el Señor le tiene que decir: ¿sabes qué, Pedro? Cuando eras niño, te vestías, hacías lo que querías, pero llegará un momento en que ya no lo podrás hacer. Y tuvo que entender Pedro cuál iba a ser el proceso de su llamado y con qué clase de muerte iba a morir. Para poder comprender eso, tenía que pasar el proceso del zarandeo.
Así que si te están zarandeando, prepárate porque lo que viene es gloria. Prepárate porque nada te va a detener. Porque tu fe está siendo fortalecida para que comprendas el amor agape. El amor que sobrepasa todo entendimiento. El amor que permite que pases por el proceso difícil. Así que esta prueba tan fuerte que zarandeó a Pedro y zarandeó a todos los discípulos, que todos abandonaron a Jesús por un momento. Todos se fueron al ver que su Señor estaba siendo crucificado, llevado a la cruz. No se había levantado en espada, no había ido contra el gobierno, no había hecho una manifestación multitudinaria ni nada de eso. Simplemente en la cruz Él demostró lo que tenía que demostrar. Pero eso no lo entendieron ellos, así que eso los zarandeó, los turbó, los confundió. Pero Jesús le fue al encuentro. Por eso le dijo: cuando te hayas vuelto a mí. Él le fue al encuentro. Jesús va a salir a tu encuentro. Jesús no te va a dejar. No importa lo mucho que hayas fallado. Él todavía te está diciendo: yo cuento contigo. Yo te llamé. Tú eres mi escogido. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás. La llama no arderá en ti. Oh Dios. Por eso te tengo que preguntar: cuando vengas Jesús a tu encuentro, ¿hallará fe? ¿Qué va a encontrar? Cuando venga Jesús a este mundo, ¿qué va a encontrar? Y no mires a Netflix, a Disney, nada de eso, porque Él no viene a buscar nada de eso, como quiera que sea. Así que ellos pueden ir de mal en peor. Como dice Apocalipsis: el que sea injusto, que sea injusto. Pero ¿qué va a encontrar en tu casa? ¿Qué va a encontrar entre los tuyos? Es tu responsabilidad evitar que en tu casa la fe se pierda. Por eso que tienes que guardar lo que entra a tu casa, con capa y espada, con oración y persistencia, relacionándote con Dios en todo momento. Lo único que te va a hacer persistir y resistir en este tiempo es esa relación con el Dios del cielo. Es buscarlo en oración. Por eso queremos que esta iglesia despierte a un nivel de oración como nunca antes. Pero no estarle pidiendo cosas a Dios que son insignificantes ahora mismo. O sea que yo no le pido ni que me sane. Desde que supe que iba a pasar el proceso, ¿para qué le voy a pedir eso? En los momentos de debilidad, porque los he tenido, lo que le he pedido es que mi fe no falte. Que fortalezca mi fe. Que me ayude. Como aquel hombre que le dijo: ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, 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 ayúdame. No puedo decirles que todo el tiempo he estado fuerte como usted me ha visto. No se lo puedo decir porque le miento. Pero en los momentos débiles, en los momentos difíciles, en los momentos del cuestionamiento y de la confusión y de la duda que vienen al pensamiento, porque la mente es algo poderoso, me elevo al cielo, mi clamor. Y aunque no consiga respuesta, sé que lo puse en el trono como incienso. Y Él ha escuchado, Él ha escuchado, Él ha escuchado. Y yo sé que voy a estar celebrando. Por eso los invito a todos. El domingo que viene nadie se quede en su casa, porque vamos a celebrar una nueva temporada. Se acabó.
Un año es suficiente. Un año es suficiente. Le vamos a celebrar fiesta a Dios, aunque yo no tenga el resultado, aunque el diagnóstico siga ahí. Yo le voy a celebrar fiesta a Dios. Nada va a debilitar la fe. Nada va a debilitar la fe. La identidad de reino se establece. La fe es una característica principal de tu carácter, del que pertenece a Él. La fe no es una expresión, no es una descripción. La fe es quien soy. Cuando se dice soy un hombre o una mujer de fe, no es solo creer en Jesús, es ser Jesús. Es amar sin desmayar. Es confrontar sin dejar de amar. Es afirmar la verdad comprándola y no vendiéndola. Es caminar sobre un mundo contaminado pero vacunado por la fe contra él. Es siendo luz en medio de tinieblas. Es sonriendo a pesar de la dificultad. Y no estoy diciendo que renuncies a los sentimientos que están acogiéndote. No. Llora si tienes que llorar. Grita si tienes que gritar. Pero nunca pierdas la fe. Nunca pierdas de vista el norte. Nunca dejes que el enemigo susurre a tus oídos y te venga a decir que estás mal, que algo hiciste mal, que algo pasó, que en algún momento te saliste de la gracia, en algún momento abandonaste algo que no tenías que abandonar. No, cree que todo lo que ha sucedido es porque Él lo ha permitido. Y si Él lo ha permitido, se aproximan los mejores días de tu vida, se aproximan los mejores tiempos de tu vida, se aproxima lo mejor para tu casa. Tus generaciones tendrán que creer. Y les decía que algo está sucediendo en los Estados Unidos, porque a pesar de que tenemos en la presidencia a un presidente que es totalmente liberal, es el más liberal que ha existido en la historia. Todo lo que es liberal él lo quiere aprobar. Asimismo, la Cámara y el Senado están controlados por esas mismas personas. Con todo y eso vemos decisiones como estas surgiendo. Eso me da a entender que Dios sigue sentado en el trono y Él sigue controlando los gobiernos de la tierra. Ay, el hombre podrá querer hacer lo que quiera, pero el plan de Dios no lo cambia ningún hombre. Él establece tiempos y sazones y se aproxima la mejor temporada. ¡Aleluya! Gracias, Dios. Ya veo la fiesta que se va a formar aquí el domingo que viene. Nadie se quede. Hay una fiesta. Porque yo sé, por lo menos en lo que a mí me toca y donde Dios me ha dado autoridad para hablar, que es la iglesia Logos, cuando venga el Señor va a encontrar fe. Va a encontrar gente que ore. Va a encontrar gente que cree. Va a encontrar gente afirmada. Va a encontrar gente, sí, no perfecta, pero gente que quiere hacer lo correcto. Gente que quiere caminar con Dios. Gente que ama a Dios sobre todas las cosas. Gente que saben decir que no cuando tienen que decir que no. Saben levantar la voz cuando tienen que levantar la voz. Gente que sabe amar. La fe no es un dicho, la fe es un hecho. Se afirma con obras, no con amuletos. La fe es incansable y las tormentas la hacen más admirable. La fe sigue ahí aunque sea diferente a lo que sientes. La fe vence las mentiras, pues ya tienes la verdad inquebrantable. Esa es la fe. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie.